quiero compartir algo esta mañana, bien especial. Esto está recién salido de lo que Dios está poniendo en mi corazón. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10. No alcancé a tener la presentación porque lo estoy sacando hasta ahora, pero si está escribiendo, escriba esta pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y yo voy a hablar sobre esa pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Mírese sus manos un instante mientras ubica allí Primera de Samuel 18 y pregúntese: ¿qué tengo en mi mano? Y muchos dirán: no tengo nada en la mano. Otros dirán: tengo una argolla en la mano. Pero quiero que me ayude a pensar, después de leer este texto que quiero compartir con ustedes, acerca justamente de qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Y dice la palabra de Dios así: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Diga conmigo: David tocaba con su mano. Entonces, ¿qué tenía David en la mano? Un instrumento de música, un arpa. Y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué tenía Saúl en la mano? La lanza. ¿Qué tenía David en la mano? El arpa. Y no, David tenía en su mano un arpa. Dice que tocaba el arpa. Y Saúl, por el contrario, ¿qué tenía en su mano? Una lanza. Una lanza. Y sigue diciendo: y arrojó Saúl la lanza, la lanzó, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Es decir, ¿cuántas veces le lanzó Saúl? 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y quiero que piense un momento en la siguiente pregunta: ¿qué hace usted cuando vive situaciones abiertamente injustas? ¿Qué hace usted cuando sufre injusticias? ¿Cuál es su reacción en la vida cuando a usted le pasa algo que usted dice: es que es injusto lo que me está pasando? ¿A cuánto le ha ocurrido o han pasado por situaciones injustas? ¿Cierto? Que le cobran algo que usted no debe, que lo acusan de algo que usted no hizo. Ayer justamente me consultaban de alguien que viajó a Estados Unidos, que a propósito la gente piensa que es muy fácil, pero no es nada fácil. Y durante 3 años trabajó y mandó dinero acá para que le consignaran para la compra de un apartamento, y el que recibió el dinero no consignó nada. ¿Qué hace usted en una situación así? Cuando usted lo están acusando de algo que usted no hizo. Cuando a usted le están quitando algo que usted trabajó y de manera injusta se lo quitan. Yo he vivido situaciones de injusticia. Y cuando usted se enfrenta a una situación injusta, lo que pone en juego realmente es su emoción, sus emociones, su corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él es el que le da sentido a tu vida. Él es el que le da brillo a tu personalidad. Entonces, cuando una persona pasa por situaciones injustas
y no protege su emoción, termina cargando lanzas en su mano. Voy a repetirlo. Cuando una persona atraviesa por situaciones injustas y no protege su emoción, termina cargando lanzas en su mano. Y le voy a explicar eso, porque sé que no lo ha entendido todavía. Deme tiempo. La gente en la actualidad vive cargando lanzas. Por eso usted ve las peleas en la calle, las peleas en el sistema de transporte, las peleas entre los vecinos, las peleas al interior de los hogares, porque no hemos aprendido a proteger nuestro tesoro más grande. El tesoro más grande no es ese CDT, abuelita, que usted tiene allá guardado y que no quiere que ningún nieto se lo toque. El tesoro más grande suyo no es ese carro que usted pagó durante tantos años, y no es esa casa que usted se esforzó. Ese no es su tesoro. El tesoro más grande que usted tiene es lo que menos protege. Usted protege su empresa, usted protege su carro, usted protege su moto, usted protege su negocio, usted protege sus joyas, usted protege su dinero y lo pone en el lugar donde usted considera que va a estar más seguro, pero por increíble que parezca, el tesoro más grande que Dios le dio está expuesto a un montón de cosas que usted nunca protege. Aló. Y le estoy hablando del pensamiento, porque cuando la Biblia habla del corazón, está hablando textual y literalmente de la mente. El original no es el corazón como el que bombea, ni los sentimientos que usted aflora, sino es la mente. Y la pregunta es, ¿cómo usted está protegiendo sus pensamientos? ¿Cómo vienen los pensamientos? Los pensamientos vienen a través de las ideas. Levante su mano conmigo y diga ideas. Y las ideas son poderosas, poderosísimas, porque las ideas hacen que usted tome decisiones. Las ideas viajan por medio de algo que se llama la palabra, y las ideas comienzan a crear en su vida su sistema de creencias. Todos en la vida tenemos una filosofía. Filo es amor, sofía viene sabiduría o pensamiento. Es amor a nuestros pensamientos. Y todos en la vida tenemos una filosofía. Todos en la vida amamos lo que pensamos, sea bueno o sea malo. Hasta los habitantes de calle tienen una filosofía. Y ellos están allá y dicen, yo estoy acá, y tienen su forma de pensar, que los ha llevado allá, incorrecta seguramente, pero tienen una filosofía. ¿Y por qué es tan importante proteger nuestra mente? Porque como sea nuestro pensamiento, dice la Biblia, así somos nosotros. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón? Así es él, dice la Escritura. Como es tu pensamiento, así eres tú. Entonces, las ideas vienen a nuestra mente a través de un vehículo llamado palabras. Diga conmigo, palabras. Si yo pongo una palabra en tu oído, esa palabra se transforma en una idea. Y esa idea forma un sistema de creencias. Y tu mayor enemigo no es el diablo. Y si con ese pensamiento se levantó, esta noche se va a acostar con otro. Porque muchos piensan y ven al diablo en todas partes. Y el problema de nuestra vida, en la mayoría de los casos, no es el diablo, porque el diablo está derrotado y está vencido en la cruz. El tema es que el diablo te metió una idea donde te hace pensar que él es el que te está arruinando la vida, y lo que te está arruinando la vida son tus falsas creencias. Tus pensamientos incorrectos son lo que te está arruinando la vida. Tus pensamientos religiosos son lo que te está arruinando la vida. Y por eso hoy, y Jesús lo dijo, necesitamos renovar nuestra mente. Arrepentimiento es cambio de mente. Ahora, usted tendría el coraje de subir en un avión y hacer un largo viaje sabiendo que el piloto no tiene experiencia, que tiene pocas horas de vuelo, y sin embargo se atreve a pilotear esa aeronave.
¿Se relajaría si usted sabe que ese piloto que está dirigiendo esa nave desconoce cómo funcionan todos los instrumentos de navegación? Si usted ha subido y ha tenido la oportunidad de ver los instrumentos de navegación de un avión, es impresionante. Yo cuando me monto en los aviones miro por lo general y son cientos de botones de colores y uno dice, ¿cuántos instrumentos de navegación tiene un avión? Cientos, miles de instrumentos. Ahora, usted se subiría y estaría relajado pensando, es que ese piloto no conoce los instrumentos de navegación. Estoy aquí tranquilo. Usted de pronto dormiría en ese viaje si sabe que el piloto no tiene la habilidad de desviarse de las rutas turbulentas, de las nubes con alta concentración de descargas eléctricas. Yo sé la respuesta. Usted dice, si me dan la oportunidad, ni loco me pondría un pie en ese avión. No, jamás pondría mi vida en las manos de un tipo que no tiene ni idea qué hacer cuando vienen las nubes densas, las descargas eléctricas, desconoce cómo evadir las turbulencias. Jamás me montaría ahí. Pero escúcheme muy bien. Todos los días usted embarca en una nave que es comandada por un piloto poco entrenado, que apenas está medio educado, y esa aeronave es su mente y el piloto es usted. Porque nunca nos enseñaron a controlar nuestros pensamientos y administrar nuestras emociones. Y yo hoy voy a hablarle de esto y voy a hablarle del ejemplo de Saúl y David, porque para entender eso necesitamos saber qué tenemos en nuestras manos. Y de acuerdo a lo que usted tenga en sus manos, no se estrese. Si usted dice, yo en mi mano lo que tengo son lanzas, no se estrese. Hoy usted va a cambiar la lanza por el arpa. Y la pregunta número uno, después de haber hecho el título del mensaje, que es ¿qué tienes en tu mano? El primer punto es, ¿tienes el espíritu de Saúl o el espíritu de David? ¿Te gobierna el espíritu de Saúl o te gobierna el espíritu de David? Pregúntate un momento. Ahora, la Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu. Y nunca yo en la sociedad en mi historia de vida, vi a la gente más gobernada por el espíritu de Saúl como en esta época. Usted ve que la sociedad está hiperpolarizada en sus pensamientos, donde usted ya no puede hablar de ciertos temas de carácter social, económico y menos político y menos religioso, porque inmediatamente la gente tiene lista en su mano la lanza para enclavarte. Tóquele a usted a un muchacho un tema como el aborto, y si usted dice que está en contra, te va a clavar. Si dice que está a favor, también. Porque la gente no hemos aprendido a gobernar y administrar nuestros pensamientos y menos nuestras emociones. Saúl tenía rabia porque David acababa de vencer a Goliat. Mire el contexto. Y la gente del pueblo, especialmente las mujeres, vieron en David el héroe que estaban esperando durante meses. Entonces compusieron una canción, la pusieron en todas las redes sociales de su época, la sonaban en todas las emisoras radiales de su época, evidentemente no existían, pero en todo Israel sonaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y era la canción más pegajosa del momento. La cantaba hasta la Karol G del momento. O sea, todo el mundo escuchaba eso. Y llegó a oídos de Saúl que la gente estaba poniendo esa canción en sus vidas, y Saúl le cogió rabia a David, porque hasta en la época de Saúl y en nuestra época la gente se muere más de envidia que de cáncer. Usted ha conocido la envidia, ¿cierto? ¿La ha sentido? Dicen que es mejor despertarla. Usted se la sabe. Usted ha tenido envidia. Yo he tenido envidia. Y es horrible tener envidia de algo, de alguien, ¿cierto? De alguien que va por ahí, ¿sí? Y le echa uno pito, bip, bip.
Y uno lo conoce y aquí, súbase al andén porque lo agarro, desgraciado. Y uno, mira, y este que no estudió, que no se preparó, que no fue a la iglesia, que no ora, que no ayuna, que no hace todo lo que yo hago santamente, que vive como el diablo, y miren el carro que anda, y mire la moto que tiene, y mire la mujer con la que se casó, y mire la casa donde vive, y mire la gente se muere de envidia. Y Saúl, como no protegía su emoción, escúcheme muy bien, porque aquí quiero ir aterrizando, porque cuando usted no aprende a proteger sus emociones, usted comienza a tener envidia. Entonces usted deja de admirar la gente y comienza a tener envidia de la gente. ¿Cómo sabe usted que tiene envidia de alguien? Porque usted comienza a hablar mal de esa persona. Y usted comienza, eso que tiene debió haberlo alcanzado no sé cómo, y en qué negocios andará, y cómo será, y qué y esto, porque no proteges tu emoción. Nunca hable mal de nadie. Aló. Porque cuando a usted alguien le habla mal de otro, ese mismo habla mal de usted frente a otro. Ahora, Saúl tenía un espíritu de envidia que le daba rabia y había comenzado a atormentarlo y lo llenaba de inseguridad, porque eso es lo otro. La envidia te lleva a la comparación. Y vivimos en la época donde nunca en la historia, escuche muy bien, nunca en la historia de la humanidad había tanta gente insegura de sí misma, amargados porque las redes sociales expusieron la comparación a la N potencia. Y usted se vive comparando, y usted está ahí, mire la escena, piense un momento. Usted está espichado en ese Transmilenio, agarrado de una mano como pueda, con la maleta al frente, porque cachaco que se respete tiene la maleta al frente, ¿sí? Eso sí, el que lleva la maleta atrás no es cachaco y lo van a vacunar. Está agarrado y con la otra mano el celular, con este dedo libre para pasar el dedo para arriba. Y usted comienza a ver la publicación de su amigo, de su amiga, de la universidad, del colegio, que está ya tomándose fotos en su carro último modelo, y usted comienza a decir, y yo acá en este Transmilenio, y ella allá, estrenando carro. ¿Ah? Y pasa, y usted va para la oficina, su jefe lo está esperando bravo porque usted va tarde, y usted ve la otra por allá. No, se fue para Cancún, mostrando allá las fotos en la playa. Y usted dice, ¿cuándo será que yo ni plata tengo para coger taxi? Me toca acá y esta sí tiene para irse para acá. Y la envidia, el espíritu el espíritu malo comienza a venir a usted. Y usted comienza a decir, ¿y para qué iglesia? ¿Y para qué Dios? Y mire cómo es. Porque no entendemos que el 90%, 98%, decía un gran influenciador, de lo que se publica en las redes sociales es mentira, paja. Gente publicando vidas de otros pendientes de vidas ajenas. Y usted deja de ser agradecido con lo que tiene. Ahora, piense un momento, Saúl, ¿por qué va a tener envidia si al fin y al cabo el rey quién era? Él era el rey. Pero es que la envidia puede ser sentida por gente más linda que tú, con más dinero que tú, más brillante que tú, porque lo que despierta la envidia no es lo que tú tienes, sino la alegría y el corazón y el espíritu que tú posees. Y Saúl tenía un espíritu malo. David, por el contrario, andaba con el arpa en la mano. Es decir, David seguía con los pies en la tierra, porque si hay algo que te hace tener los pies en la tierra, se llama una vida de adoración. Escriba lo grande donde más lo pueda ver en su vida. Necesito aprender a tener una vida de adoración. ¿Qué significa tener el arpa en la mano? Nunca perder la vida de adoración. Cuando usted pierde la vida de adoración, le crecen dos cosas: sus dudas y sus deudas.
Porque cuando usted pierde la vida de adoración, usted vive comparándose, usted vive mirando, usted vive envidiando. Pero cuando usted tiene una vida de adoración, a David no lo afectó la canción, a David no lo afectó lo que la gente, avíseme hermano, porque lo que la gente decía. David estaba enfocado con el arpa en la mano. Y a todos, escúcheme muy bien. Espéreme, tomo la foto. ¿Ya? Avisa. A todos. No, este más es más demorado. Ahora sí quedó bien. A todos, voltee con alguien y dígale: Dios nos ha puesto un instrumento en nuestra mano. ¿Y cuál es el instrumento que Dios te ha dado a ti? ¿Con qué tocas a la gente? Porque David tocaba el corazón. La Biblia dice, míreme acá, que cuando David tocaba, el espíritu que había en Saúl se calmaba, no podía, porque la adoración hace eso. La adoración transforma las atmósferas, la adoración trae liberación, la adoración trae libertad, la adoración hace que un hogar que está a punto de reventarse, la adoración lo cambia todo. La adoración hizo que Josafat venciera un ejército enemigo de miles de soldados cuando él tenía un ejército diezmado, pequeño, pobre, sin armamentos, pero la adoración le dio la victoria. La adoración rompe los yugos, la adoración hace que nuestra vida sea diferente. La adoración hace que cuando usted tiene problemas y está hasta aquí en la desesperación, la adoración hace que su alma venga a la tranquilidad y a la paz. La pregunta, aplauda fuerte si va a aplaudir, es: tengo mi vida de adoración. ¿Cómo está mi vida de adoración? Tener el arpa en la mano significa tener el corazón correcto aún en medio de situaciones injustas. Y Jesús, que sí sabía hablar de esto, porque Jesús fue acusado injustamente, fue crucificado injustamente, y aún en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él tenía protegido su emoción, su corazón, su vida. La pregunta es: ¿tú proteges tu emoción, tu corazón? David sabía que nunca tendría autoridad si no aprendía a respetar la autoridad. David sabía que mi adoración no irá más allá de mis reacciones en momentos de injusticia. O sea, quiero que piense por un momento. Si alguien en el momento histórico donde estamos hablando era un experto en puntería, que podía coger cualquier cosa y darle a un zancudo a 1 kilómetro de distancia, era David. Es decir, David no era un cobarde, David no era un pusilánime, David no era una gallina. David era un valiente que acababa de matar a Goliat, el mayor enemigo que Israel había tenido en décadas y siglos. Y aún así, a pesar de todo lo que David podía hacer, había matado osos, había matado leones, había matado al gigante. Es decir, sabía defenderse. En un momento donde el rey lo atacó, David decidió no quitar su mano de su arpa. Porque hay momentos donde tenemos que batallar en adoración, en silencio. Porque David estaba dispuesto a escribir una nueva historia. Y yo quiero hablarle de eso por unos instantes. Porque su historia no va a cambiar porque usted ataque a los demás. Su historia va a cambiar cuando usted comience a practicar la oración de los sabios. Y es que en los momentos más difíciles, donde la gente no piensa, donde hay tensión, donde hay dificultad, donde hay acusamiento, donde hay emociones turbulentas, la mejor respuesta es no dar respuesta. ¿Cuántas cosas hubiésemos nosotros, cuántos dolores de cabeza hubiésemos evitado si nosotros hubiésemos guardado silencio en un momento donde nuestras emociones estaban en el clímax de
la desesperación y la angustia. Cuántas ofensas a nuestra esposa, a nuestros hijos, si hubiésemos evitado, si hubiésemos guardado silencio en ese momento donde nos dio rabia y dijimos sin pensar cosas que hirieron profundamente a nuestros seres más amados. Porque en los momentos de tensión tenemos que aprender a proteger nuestra emoción haciendo la oración de los sabios, el silencio. Pero nosotros andamos con una mano en la lanza. Pero a ver, que estoy esperando que me diga, estoy esperando que me lo diga, porque con esta no me quedo yo. Habráse visto. Esa no me conoce. Ese no me conoce. Estoy solo esperando a que me mire y ahí andamos con la lanza en la mano. Y ahí comenzamos a recordar las cosas viejas, pasadas, a decirle no sé qué. Porque hoy en día las lanzas no son como en la época de David. Las lanzas hoy en día son palabras, son las redes sociales, es lo que tú publicas, es lo que tú dices de gente que ni conoces, es las acusaciones que lanzas frente a gente que no te ha hecho nada, en contra de gente que no te hizo nada. ¿Cuál es la bendita rabia que tiene contra la gente que a usted no lo conoce? Usted no tiene la culpa si nació en riqueza o en pobreza, pero la gente tiene rabia contra el que nació en riqueza. ¿Y qué culpa tiene? Trabaje y salga adelante, hermano. O sea, no tenemos otra opción. Pero no coja rabia contra el que tiene. Gente que vive contándole las costillas al jefe, qué hizo, dónde fue, a dónde entró, dónde comió, a dónde se fue de vacaciones. Es el jefe. Déjelo en paz, viva su vida. Adore al Señor. Deje de estar envidiando, que eso es lo que está enfermando a la gente y por eso la gente no prospera. Hay un día cuando usted aprende a ser agradecido, donde usted pasará de ser envidioso a ser envidiado, porque Dios siempre honra a la gente que es fiel a Él, que lo bendice, que adora en los momentos difíciles y que guarda silencio en los momentos de injusticia. Ejercer dominio sobre nuestros pensamientos significa ser libre para pensar, pero no esclavo de los pensamientos angustiantes, envidiosos y egoístas. Proteger las emociones, porque las emociones son una consecuencia de lo que permitimos en nuestra mente. Ahora, la mente tiene ventanas de luz, ventanas neutras y ventanas asesinas. Las ventanas de luz son todas las ventanas que abrimos cuando recibimos palabras de afirmación, palabras de bendición, palabras que nos aumentan nuestra estima. Cuando a usted le dicen, wow, qué guapo está, usted dice, upa, me voy a poner más esta ropa porque me ven guapo con eso. Entonces usted ahora anda como una foto, siempre con la misma ropa para que le digan que está guapo. Cuando a usted le dicen, wow, qué bien predica, wow, predicar más. Uy, qué buen trabajo hizo, dice el jefe. Usted dice, wow, soy buen trabajador. Bueno, las palabras de afirmación, cuando su esposo le dice, mi amor, wow, qué rico cocinaste, y la mujer se siente bien. Las mujeres esperan palabras, los hombres necesitamos palabras de afirmación. Por más musculoso, necesitamos que nos afirmen. Pero y eso abre ventanas positivas, ventanas de luz en su emoción. Pero cuando usted le dicen palabras que hacen daño, usted abre emociones, ventanas a emociones asesinas. Siempre la misma comida. Ya estoy hastiado de estos frijoles sin garra. ¿Qué hace la mujer? Al otro día se los cocina más sin garra. O sea, le da rabia y comienza a decir, no, yo no sirvo para nada, a este man nada de lo que yo hago le sirve, nada de lo que yo hago le gusta, y comienza a lastimarse su emoción. Y entonces anda con una mano en la lanza. Y entonces cuando le dice, estos frijoles sin garra, ¿qué es lo que le dice? Como si aportara para algo.
con esa miserableza que trae aquí a la casa, esa miseria que aporta. ¿Qué me va a decir? Esas manos engarazadas, todo sucio que llega aquí a la casa, ni se baña. Y entonces, mire, las lanzas comienzan a volar en esa casa. ¿Y qué dice el hombre? Ahora no llego, llego tarde. Y esa casa se vuelve un infierno, porque no sabemos proteger nuestra emoción, porque no protegemos nuestras emociones. Ahora, lo segundo es, pilotee la mente, porque la torre de control de su vida es su mente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quiero ir allá. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, usted no vio ahorita acá un espíritu cantar, ¿no? Usted vio carne. Bueno, más hueso que carne. No, mentira. Carne, no militamos según la carne, dice acá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Voltee con alguien y dígale eso. Las armas con las que nosotros batallamos no son carnales. Wow, si entendiéramos esto, pasábamos ya el 70% de todo el examen. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí viene la técnica que el apóstol Pablo nos da a nosotros. Derribando, diga conmigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y mire lo que Pablo dice. ¿Cómo podemos pilotear nuestra mente? Porque empecé diciendo, el mayor problema que tenemos es los pensamientos, la mente. Ahí está todo. Ahora, David sabía pilotear su mente. Porque si alguien sabía de injusticias, era David. Si alguien había pasado en la vida por situaciones injustas, era ese muchacho. Creció en un ambiente de injusticia donde sus hermanos lo pordebajearon y lo ignoraron todo el tiempo. Tremendo, ¿no? Un ambiente en una familia donde sus hermanos, cuando los invitaban a comer, no invitaban a David. Vamos a irnos al parque, y no llevaban a David. Hay que limpiar la casa, hacer todo el trabajo sucio, ahí sí invitaban a David. David no lo llamaron a la cena cuando el profeta llegó a la casa, el profeta Samuel, no lo invitaron, no fue convidado. Dice primera de Samuel 16 que pasaron todos los hijos de Isaí y el profeta dijo, no, ninguno de estos no tiene más hijos. Ah, sí, se acordó del pobre muchacho que estaba por allá cuidando ovejas. Una situación de injusticia. Saúl ignoró el servicio de David durante años, es decir, David tocó para Saúl. ¿Y sabe cuándo lo vino a reconocer Saúl? Cuando enfrentó a Goliat. Y David llevaba sirviéndole años. ¿Usted se ha sentido tan invisible en la vida? De gente que usted le ha servido por años y usted pasa y ni lo reconoce. Yo a ese tipo le serví. Pero David era un invisible para Saúl. Cuando David mató a Goliat, le tenían que dar la hija del rey, y como Saúl lo menospreció, no se la entregó, se la entregó a otro. Es decir, nunca le dieron el premio que se había ganado en Francalit. Es decir, este muchacho sí sabía de injusticias. Saúl hablaba mal de David a sus espaldas y luego se hacía el que no pasaba nada. Saúl tenía la intención de dañar y de matar a David, y en varias ocasiones lo mandó a la guerra haciendo peticiones locas y absurdas. Se levantó un día, quiero hacer un collar de prepucios. O sea,
¿Quién piensa en hacerse un collar de... Necesito 100 prepucios de filisteos. Mandemos a David. Pero no era porque quisiera los prepucios, era que quería que mataran a David. No piense en esa escena porque debió ser terrible David cortando prepucios. Ahora, ¿qué haces cuando Saúl te manda una lanza? ¿Continúas con el arpa en la mano o se la devuelves? Y aquí está la técnica de Primera de Corintios. Primero, derribando argumentos. Diga conmigo, derribando argumentos. Diga conmigo, derribando argumentos. Un argumento es una fortaleza mental que nosotros creamos y pensamos que las cosas son así. Y usted tiene que aprender a dudar de todo pensamiento que el enemigo pone en su mente. Y eso es derribar argumentos. ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? Porque nosotros dudamos de la palabra de Dios y le creemos las mentiras al enemigo. Ahora usted tiene que hacer al contrario, creer en la palabra de Dios y dudar de las mentiras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, comience a dudar, a derribar los argumentos. Hay argumentos con los que usted ha crecido, hay argumentos con los que usted ha comenzado a socializar en su vida, ha emparentado con eso y ya es un argumento en su mente. Que nunca vas a ser bueno, que nunca vas a poder ser buen esposo, que nunca vas a poder ser un buen padre, que nunca vas a poder cambiar la historia, que nunca vas a poder salir de esa situación de pobreza y miseria, que nunca va... Argumentos. Y cuando usted los derriba, usted comienza a decir, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Él pelea mis batallas. Dios hará prosperar mi camino. Todo lo que toque prosperará. Y usted derriba los argumentos porque pone en duda las mentiras del diablo. El problema en Génesis, cuando Eva cayó, es que le creyó a Satanás. Con que Dios os ha dicho. Y Satanás, Dios no les había dicho lo que le estaba diciendo a Eva, con que no puedes comer de todo árbol. Ellos podían comer de todo, pero le puso un pensamiento y eso derribó. Ella no dudó de las mentiras del diablo. Lo segundo es, dice, lleve cautivo ese pensamiento. Entonces derribe el argumento y luego cautívelo y llévelo a la obediencia de Cristo. Entonces comience a decir, eso no es así. Critique ese pensamiento con base a la palabra de Dios, es decir, una crítica hacia las cosas con base en la palabra de Dios. Ponga la palabra de Dios sobre el argumento y entonces cuando usted pone la palabra de Dios sobre el argumento, usted lo lleva cautivo. Usted piensa un pensamiento equivocado, un pensamiento malo que viene a su mente. Usted siempre va a ser un fracasado y usted, pero usted dice, no, un momento, usted duda. Y usted dice, la palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que más poderoso es el que está conmigo que el que está en mi contra. Que el Señor es mi guerrero y Él defenderá mi causa. Y usted comienza y entonces coge ese pensamiento y lo lleva, lo cautiva y lo lleva a la obediencia a Cristo. Y lo tercero es, determínese a obedecer. ¿Cómo usted puede cautivar ese pensamiento? Determinándose a obedecer. Y la determinación es la decisión intencional de hacer algo, pase lo que pase. Congregarse es una determinación intencional, pase lo que pase. Usted dice, vamos a crecer en casa y mi casa y yo le serviremos al Señor, y un principio es, vamos a congregarnos. Ay, es que mi bebé, es que mi esposa, es que hoy no tengo ganas. No, pase lo que pase. Venga lo que venga, me determiné a servir. Y eso hace que su mente comience a decir, es que el que manda es otro, es el Espíritu. Pero cuando usted se vuelve complaciente a todo pensamiento, a todo lo que el diablo le pone, a todo, y le cree a todas las mentiras que el diablo le bota, toda la basura que el enemigo bota, entonces usted se vuelve una persona
derrotada y comienza a tener una lanza en tu mano. Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué David no devolvió la lanza? Porque David era un hombre obediente. Porque David decía, no me voy a dejar afectar, no voy a perder mi vida de adoración. David sabía que si devolvía la lanza, primero iba a clavar a Saúl porque no fallaba. Y segundo, lo único que demostraría, según su pensamiento, si la devuelvo, no seré un cobarde. Voy a demostrar que no me dejo, pero al final probaría que simplemente sería igual o peor que Saúl. ¿Aló? Porque cada vez que tú devuelves una lanza, lo único que estás demostrando es que eres peor que el que te la lanzó. Dígale al que tiene al lado, tú eres más inteligente que eso. Dile, tú tienes más gracia y más favor de Dios que eso. Entonces, a ti te lanzan y estás por la calle y viene alguien y usted tiene dos opciones. O recordar todo su viejo hombre y decir, yo me sé más de esas vocales que usted sabe. Y devolver la lanza, peor, o ignorarlo. Bendiciones, brother, ya. Y cuando usted hace eso, wow, qué grandeza que usted demuestra. Un día iba muy afanado a una clase de mi maestría y salí en un carro que yo tenía y tomé la avenida Boyacá y me iba a cambiar de carril y había poco espacio, pero yo dije, este carro corre, y me atravesé y cerré a un señor de un camión que venía detrás. Y yo dije, no me alcanza. Yo vi que el tipo cerró y todo, y frenó en seco y todo para no pegarle a mi carro. Y yo dije, ay, la embarré. Y yo seguí, dije, pero no me dejó alcanzar, porque donde me deje alcanzar, este man me va a recordar mi tatarabuela, mis antepasados, hasta quién sabe cuántas generaciones. Pero preciso esa Boyacá que no anda, y el carril por donde iba se detuvo y el señor cambió de carril y el otro comenzó a avanzar. Yo, ay, Jesús. Y adelante me alcanzó y mandó el camión y me cerró. Y ahí se armó. Se bajó ese tipo, poseído por el mismo espíritu que poseía a Saúl, con una lanza en la mano. No tenía nada en la mano, pero tenía una rabia en sus ojos. Y efectivo me recordó mi bisabuela. Gracias a Dios todas las viejitas ya están con el Señor, o no sé dónde están. No las conocí, pero yo recordé algo que había aprendido y bajé el vidrio así y le dije, Señor, qué pena, yo no sé manejar. Discúlpeme de verdad, perdón. Y el tipo iba con tanta rabia que no pudo seguir hablando. Dio media vuelta y yo por dentro dije, lo destruí, lo acabé. Porque cuando tú no devuelves la lanza, sino mantienes la mano en tu vida de adoración, siempre Dios te va a entregar la victoria. Lo voy a repetir, cuando tú no devuelves la lanza, sino mantienes la presencia de Dios viva en tu vida, Dios siempre te va a dar la victoria. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la mejor manera de desarmar un agresor y abrir el abanico de nuestra sabiduría e inteligencia es sorprenderlo, bien sea con el silencio, o con un elogio, o con un versículo, o con algo que cambie la atmósfera. La mejor manera de acabar un pleito en tu hogar es
irte al parque, coger un palito de bombombún, abrir un huequito ahí en la tierra, coger y echarte tierrita, y luego con el mismo palito en el ombligo, y luego con el mismo palito de bombombún, comenzar a sacarte la tierra, hasta que sientas que ya tus emociones se bajan, y luego vas a tu casa, y en lugar de lanzarle una lanza, le llevas unos chocolates a tu esposa y le dices: amor, perdóname, yo te amo. Vamos a hablar de lo que pasó. Todos me miran como: ay, ¿por qué dijo eso? Es lo más difícil, pero es no devolver una lanza. Esta semana se me fue mal donde trabajo un número de un NIT, y me dio mucha vergüenza porque no me suelen ocurrir esos errores. Y la directora leyó el NIT que yo le había pasado y lo leyó mal, y la corrigieron en una audiencia, y a mí me dio mucha pena porque me miraron así como: ¿qué pasó? Y yo pude culpar porque realmente me habían enviado mal el NIT, me lo habían enviado mal y yo lo copié sin revisarlo. Y yo pude hacer lo que usualmente en otro momento de mi vida hubiera hecho: ay, pero es que me mandaron mal, pero es que es la culpa de... Pero le dije: doctora, de verdad me da mucha vergüenza, discúlpeme, yo cometí el error, no verifiqué, no revisé, perdóneme, de verdad. Hasta que me tuvo que decir: ay, ya no me pida más perdón, no vuelva a cometer el error, ya váyase. Pero la actitud de ella frente a mí es una buena actitud. Que si yo pongo defensas, lo único que voy a hacer es generar barreras. Cuando tú aprendes a reconocer que te equivocas y no a devolver lanzas, sino tener el arpa: sí, me equivoqué, perdónenme, ya cometí el error, cometí ese error, reaccioné mal, mi amor, te hablé en un tono equivocado. Tú estás devolviendo adoración en vez de lanzas. Escuche, muchos asesinatos habrían sido evitados si nosotros cambiamos nuestras actitudes. Y la próxima vez que usted esté en una situación embarazosa, compleja, no se obligue a dar una respuesta inmediata. Guarde silencio. Hágase amigo de los silencios, de la oración de los sabios. Jesús lo hacía. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, Jesús le dijeron: ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o la perdona? ¿Sabe qué hizo Jesús? Guardó silencio, porque al final lo que esa gente quería era apedrear a Jesús. Es decir, si Jesús la condenaba, como decía la ley, lo iban a apedrear a él por prevaricar contra la ley. ¿Y Jesús qué hizo? Se quedó en silencio y comenzó a escribir en la tierra. Porque Jesús sabía que en un ambiente donde nadie piensa, hay que guardar silencio. La batalla número 3, con esto termino. No sé si hay algún pianista que me ayude. No hay pianistas. ¿Qué se hicieron? Bueno, la batalla más difícil de David no fue quitarle la cabeza a Goliat, sino mantener su mano en el arpa frente a Saúl. Voy a repetirlo. La batalla más difícil de David no fue quitarle la cabeza a Goliat, sino fue mantener su mano en el arpa frente a Saúl. Porque una de las cosas más difíciles en la vida es no defenderse cuando uno tiene la razón. Y David no se defendió. Es más, parecía un acto de cobardía. David huyó. David salió corriendo, se fue. No puso su mano en la lanza. Puso su mano en el arpa. Y quiero decirte esta frase que me impactó mucho y que te la quiero compartir. Dios va a usar al Saúl que está fuera de ti para matar el Saúl que está dentro de ti.
Porque todos tenemos un Saúl por dentro. Un Saúl que está dispuesto a cualquier momento a enclavar al que se pare por frente contra la pared. Pero Dios va a usar gente y Dios va a tratar con tu carácter como ha tratado con el mío. Dios me ha tratado el carácter y no ha sido chévere, no ha sido fácil. Y Dios me ha trabajado el carácter. Hace ya 1 mes y medio estuve en un campamento de legendarios, 4 días en la montaña. Y yo cuando llegué me pasó algo terrible, y es que yo soy cómodo. A mí me gusta la cosa chévere. A mí me gusta estar cómodo, a mí me gusta estar bien, a mí me gusta comer bien. Eso no es pecado, no me mire raro. A mí me gusta eso. Y cuando Dios me llevó allá, lo primero que me pasa es que la maleta que yo llevaba, yo viajé desde Santa Marta en un bus hasta Barranquilla, y cuando llegué a Barranquilla me bajé del bus y ¡pum!, se desprendió una de las tiras que sostiene la maleta, y me quedé con una, y esa maleta bien pesada, porque justo le había dicho a mi esposa, porque antes de salir me pusieron un trabajo en la oficina y tuve que concentrarme, y le dije: amor, ayúdame para que me empaque la maleta. Y mi esposa lo que hizo fue hacer cuentas: ¿cuántos días vas a estar allá? Como si yo fuera a un hotel. Me echó una muda diaria. Y cuando yo llegué a Barranquilla fue que me di cuenta que esa maleta pesaba como un cargo de conciencia. Y me quedé con una, y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en la montaña yo con una sola tira, no, eso me va a partir la espalda. Y cuando llegué al lugar se me rompió la otra y me quedé sin maleta. Y yo, Jesús, ¿y ahora qué hago? Y llegué tarde, porque aparte había llegado 1 hora y media tarde. Y yo llegué allá y les dije: mire, se me rompió la maleta. Y me hablaron fuerte. Y yo por dentro dije: ¿esta gente quién se cree? ¿Con quién creen que están tratando? Y un hombre me miró y me dijo: le doy 30 minutos para que vaya y traiga la maleta, una maleta nueva. 30 mil, a mí no me habla así ni mi papá, que me va a hablar este man así. Y yo no le dije nada, pero me fui con una rabia. Llegué a un home center allá, me compré otra maleta, me devolví, y entonces tenía que traspasar todo lo de una maleta a la otra. Y cuando estaba con la maleta nueva, ¡pum!, se me rompió la nueva por debajo. Yo, ay, Jesús. Y se me paró uno de los que estaban ahí de la organización al lado: rápido, rápido. Y a mí me dio rabia, y dije: ahora lo voy a hacer más lento, porque para que usted no sabe con quién es que está tratando. Usted no sabe quién soy yo. Costeño, corroncho, hablando con un cachaco. Además soy pastor. Y empaqué. Y después comencé a sentir la voz de Dios que me decía: ah, tan lindo como actúa, ¿no? Y yo pensé en mí: me siguen tratando así y no me monto al bus. Y con el pasar de los minutos Dios comenzó a decirme: eres orgulloso, no te gusta que te digan las cosas. Y mi corazón comenzó a quebrantarse. ¿Sabe? Nosotros andamos siempre con una lanza en la mano. Vas a perder tu vida de adoración porque alguien te llame la atención. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia simplemente porque no les gustó la actitud de otro? Y Dios me llevó a la montaña 4 días a quebrarme, a enseñarme que ser agradecido es el acto más lindo que podemos darle a Dios, que todo lo que tú tienes es una ganancia. Llevaba sin comer mucho tiempo y nos dieron un pan, y yo nunca había visto un pan con tanto amor. Yo, este pan, un pan barato, o sea, un pan que yo no me como porque yo soy cómodo, pero como tenía hambre, yo vi ese pan y dije: este pan, ¡wow!, me lo quería comer. Y nos dijeron: esperen. Y nos dan una conferencia, esos desgraciados, y yo con ese pan. Yo no hallaba a qué horas ese tipo terminara para comerme ese pan. Y terminó, y antes de comerme el pan levanté la mirada, y ahí estaba
un niño de 20 años, cuadraplégico, distrofia muscular. Su papá tenía que darle el pan. Y Dios me dijo: tienes un hijo sano y no me das gracias. Y me quebrantó, me quebró. A veces necesitamos llegar a situaciones como la que vivió David, porque solo el Saúl, solo el Saúl fuera de nosotros va a demostrar que tenemos un Saúl por dentro. Llegó un punto donde me le enfrenté a uno y Dios me dijo: así es como reaccionas. Me despellejó Dios paso a paso y al final pasó algo muy lindo, y es que hubo bautizos, pero el que estaba bautizando dijo: ¿hay alguien que desea renovar su pacto con Dios? Yo llevo toda mi vida en la iglesia, pero yo le dije a Dios: yo quiero renovar mi pacto contigo. Y me bauticé en la montaña, fuera de las fotos, fuera de los focos, fuera de las redes sociales, pero Dios sabe con el corazón con el que lo hice. ¿Sabe? Ahí aprendí que mi actitud siempre era tener una lanza en la mano, que cuando mi esposa me decía algo que a mí no me gustaba, yo le lanzaba la lanza. ¿Por qué no? Porque yo tengo que tener la razón. Y que podemos ser muy cristianos, muy creyentes, llevar muchos años en la iglesia y todavía ser un Saúl por dentro. Porque la batalla más importante de tu vida no es el éxito que tienes en tu economía, en tus finanzas, en tu trabajo, no es el éxito que tienes en tu vida académica. El éxito más importante y tu batalla más grande es que cuando te lanzan a ti una lanza, tú no devuelves la lanza. Tú sigues con tu vida de adoración, con tu mano en el arpa. Y sé que esto no es emocionante, pero Dios te trajo hoy para decirte eso. Ningún Saúl puede matar a lo que Dios ha ungido. Y nadie podrá impedir que tú te conviertas en lo que Dios quiere. Pero antes de que llegues a ese propósito, Dios va a matar el Saúl que está dentro de ti. Y Dios te trajo esta mañana para decirte: yo voy a matar el Saúl que te ha hecho la vida a cuadritos, que te ha arruinado la vida. Porque no quiero que salgas igual. Quiero que aprendas a caminar en amor. Wow. Quiero que aprendas a caminar, a amar como yo amo, a ver la gente como yo la veo, a tratar a los demás como yo quiero que los trates. Dedica tu lengua a adorar antes que la dediques a otra cosa. Y tu lengua es tu Instagram, tu Facebook, tus redes sociales, lo que publicas. Esa es tu lengua. ¿A qué la dedicas? ¿A criticar, a envidiar, a hablar mal de otros? ¿O la estás dedicando a mostrar al Dios que te salvó, que te rescató, que te ha bendecido? ¿Qué estás haciendo con tu lanza? Tu arpa es tu llamado, tu arpa es tu adoración, tu arpa es tu testimonio público, tu arpa es tu vida de fe, tu arpa es tus reacciones frente a la injusticia, tu arpa es lo que tú haces, es la forma como trabajas, es la forma como entregas cuando te piden algo, es la forma como reaccionas en tu casa, es como tú haces. Tu arpa es como cuando tu mamá te pone a lavar la loza y va a romper los platos. Esa es tu lanza. Tu arpa es la forma como la lavas. Tu arpa, varones, es aún la actitud que tienes cuando tienes que sacar la basura que depositas al chute o a la cesta o donde la botes. ¿Cómo lo haces? ¿Qué actitud tienes? Esa es tu arpa. Tu arpa es
¿Cómo organizas tu habitación, tus cosas? A veces somos un desastre, solo tenemos lanzas. Y tu lanza son tus palabras, lo que publicas, cómo tratas a los demás, cómo entregas las cosas de mala gana a veces cuando te las piden, tus actitudes frente a la gente. Hoy Dios te está pidiendo, quiero que aprendas que te he puesto Saúles afuera para poder matar al Saúl que tienes por dentro. Dios te ha puesto en situaciones de injusticia solo para ver cómo reaccionas, cómo te portas. Gracias. Gracias, qué pena. ¿Cómo estás reaccionando? Quiero que te pongas de pie, por favor. Y solo por un momento, órale al Señor. Yo no conozco cómo ha llegado, pero quiero decirte hoy, Dios está tratando contigo. Los últimos días el Señor está tratando con tu carácter. Porque pensabas que estabas listo, pero aún no. David pensaba que estaba listo porque había matado al gigante, pero aún tenía que matar al Saúl que tenía por dentro. Cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Comienza a decirle, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Cómo reacciono cuando hay momentos donde siento que me acusan. Cómo me he convertido en una persona irascible. Padre, hoy no quiero cambiar mi vida de adoración. Hay gente que Dios está llamando muy fuerte aquí a mantener una vida de adoración, a mantener una vida de consagración. Y Dios te dice, no quiero que pierdas tu vida de adoración. No quiero que pierdas tu vida, porque lo que el diablo te quiere quitar al final es tu arpa, tu vida de adoración. El arpa representa tu vida de adoración, para que andes con lanzas. Y Dios me muestra gente que hace tiempo dejó su arpa, su adoración, la abandonaste. Pero no te lo recuerda para señalarte, solo te está recordando para que vuelvas al lugar de tu adoración, al lugar donde tú sabes que debes estar, al lugar donde te encuentras con Él. Dios te está llamando a la adoración. Y hoy te dice, ya no más, no quiero que sigas peleando más en tus fuerzas. Muchos se han defendido, han hecho cosas. Y dice el Señor, fui yo el que te permití pasar por eso porque quería probar tu corazón. Y aunque aún no estás listo, el Señor te está diciendo hoy, quiero que tomes nuevamente el arpa en tu mano. Abraza a tu familia si la tienes cerca. Y dile, y oren juntos ahí. Vamos, si necesitas pedirle perdón en un momento, dile, perdóname. He sido una persona que en lugar de tener una vida de adoración, he mantenido mi lanza en la mano, te he lanzado. Muchas veces he querido enclavarte contra la pared de mis acusaciones, con mis señalamientos. Perdóname. Vamos, ahí tomen un instante para pedirse perdón, para orar. Pero traigan la presencia de Dios nuevamente a sus casas, a sus vidas. Si la presencia de Dios está, no les va a faltar nada. Y comiencen a bendecir, bendigan su casa, bendiga, porque eso va a hacer que todo cambie. Tu vida va a cambiar, tu atmósfera va a cambiar, porque el Espíritu Santo va a tomar el control. Dios va a comenzar a trabajar en tu casa como nunca antes, y eso va a traer nuevas dimensiones, va a traer promoción, va a traer cosas nuevas. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que nuestra mano está en nuestra arpa y que vamos, Señor, a controlar, Dios, nuestra emoción, porque tú nos has llamado, Dios, más allá solamente de hacer acusaciones, de lanzar, Señor, contra otros la lanza.
Hoy en el nombre de Jesús oramos y declaramos que somos adoradores. Amén.